Dios les bendiga. En esta ocasión estamos como parte de Iglesia de Cristo de Benecer, del área de jóvenes y alabanza, trasladándoles a ustedes este programa que es de mucha importancia para que podamos comprender la necesidad que tenemos como jóvenes de poder tener una vida, una comunión con el Espíritu Santo a través de la alabanza. En esta ocasión pues estamos acá en la Iglesia de Cristo de Benecer con los hermanos, hermano Carlos Jacinto, que es el coordinador del área de la alabanza, y hermana Lesbia de Pitch, que es la ayuda del área, y estamos para poder desarrollar este tema que es muy importante. Pero antes de iniciar el desarrollo de este tema, quisiéramos entonar unos cantos de alabanza para nuestro Señor, pero también vamos a iniciar con una oración. Padre que estás en el cielo, te damos gracias en esta hora por permitirnos este tiempo para poder llevar a través de estos medios un programa de bendición, un programa en el cual anhelamos que las personas que nos puedan sintonizar, que nos puedan ver, puedan recibir de parte tuya, Señor, la palabra que ellos necesitan. Sobre todo, Señor, este programa que está enfocado a jóvenes y señoritas, permite, Dios amado, que pueda cumplir el propósito para el cual lo estamos realizando. Encomendamos todo lo que hacemos en tu nombre, Señor, y te pedimos que uses los medios de comunicación para que esta enseñanza llegue hacia los jóvenes, Señor, que en este tiempo, Padre Celestial, todos necesitamos recibir esa palabra. En el nombre de Cristo Jesús, a ti sea la gloria, la honra, Señor, y la alabanza por siempre. Bendito seas, Señor amado. Amén y amén. Escondida está mi vida eternamente. Entraré a tu presencia con alabanza, creyendo que en ti proezas lograré. Soy arma de guerra en tus manos. Bendeciré, aclamaré a Jehová. A la luz de tu rostro andaré. Confiaré en ti, porque yo sé que en tu presencia hay plenitud de gozo, gracia y poder. En tu presencia escondida está mi vida eternamente. El Señor es mi fuerza, es mi escudo, mi
fortaleza, no temeré, no temeré, porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor, es mi escudo, mi protector, no temeré, porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor, es mi escudo, mi protector, no temeré. El Señor va conmigo, va contigo, como gigante no temeré, no temeré, porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor, es mi escudo, mi protector, no temeré, porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor, es mi escudo, mi protector, no temeré. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Él es rey. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi rey. Muy bien, en esta ocasión quisiéramos abordar un tema muy importante que es la relación que tiene el joven cristiano con la alabanza. ¿Cómo podríamos nosotros considerar el desenvolvimiento de cada uno de nosotros para poder desarrollarnos como hijos de Dios bajo la guianza de las coberturas que tenemos, ¿verdad? Entonces, para poder iniciar este tema lo vamos a tratar acá con nuestros hermanos y quisiéramos abordarlo desde tres perspectivas. La primera de ellas es abordando acerca del asunto de la juventud. ¿Qué es la juventud? ¿Qué dificultades podríamos tener dentro de la cuestión de la juventud, ¿verdad? Y también quisiéramos tocar la parte que es muy importante, que es cómo el joven cristiano puede servirle al Señor. Podemos ver a la luz de la palabra que hay varios jóvenes que incluso no conocían al Señor y le servían. Entonces quisiéramos iniciar con algo muy importante. La juventud es un estadio de la vida del ser humano, ¿verdad? Donde podríamos nosotros considerar que pues se establece también el periodo de la adolescencia, que es la parte inicial. Luego viene ya la juventud. Pero no quisiera dar un concepto, una definición así tan específica de cómo se entiende la juventud, sino que quisiera abordarlo desde otra perspectiva, considerando de que la juventud es una etapa de inmadurez, pero es una etapa en donde el ser humano por naturaleza es inmaduro, en donde podríamos decir desde que nace hay una palabra muy importante que a veces se utiliza para poder incluso decirle a alguien que no puede hacer las cosas, y es el poderle decir torpe. La palabra torpeza es cuando pues alguien no puede desempeñar o no puede hacer alguna actividad con una capacidad o con una habilidad. Pero cuando el ser humano es niño,
una de las características es de que en sus movimientos hay torpeza. Usted mira a un niño pequeño que toma algún objeto y lo bota fácilmente, porque está en el proceso de inmadurez y donde esa situación se está manifestando. Pero no toda la vida el niño va a quedarse de esa forma. Entonces es una etapa en la cual es importante que el niño pueda desarrollar habilidades que sus padres le puedan estar enseñando. Entonces podemos ver acá que conforme va creciendo, entonces se van desarrollando otras habilidades. Si vemos en Primera de Juan 2:12, dice: os escribo a vosotros, hijos, porque vuestros pecados os han sido perdonados. Han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os he escrito a vosotros, niños, porque conocéis al Padre. Es importante que veamos acá algo algo que nos va a servir, y es el hecho de poder hablar de los diferentes niveles del crecimiento del ser humano. En el momento cuando decimos, por ejemplo, la palabra niños, aquí si buscamos el griego se refiere a un paidión, o sea, alguien que es totalmente inmaduro y que requiere el cuidado de sus padres, sobre todo el de su mamá. Y luego vemos a un hijo tecnón, que igual es un niño, pero es un niño inmaduro porque todavía no puede tomar decisiones por sí mismo. Y podemos ver también, la palabra que me interesa también es la de jóvenes, que es un neaniscos. Un neanisco está comprendido entre los 18 y 40 años de edad. Entonces, ahí sí que podríamos decir que hay la clasificación de juventud es bastante diferente en la palabra, como lo podemos ver. Entonces, aquí lo que yo quisiera remarcar es que en Proverbios 22:6 dice: enseña al niño el camino en que debe de andar, y aun cuando sea viejo no se va a apartar de él. Podemos ver entonces que el niño, cuando es pequeño, necesita ser guiado, necesita instrucción, porque de esa cuenta, cuando ya tiene la instrucción, va a tener la capacidad de poder reflexionar y tomar las mejores decisiones. Si podemos ver en en primer libro de Samuel 3:7, habla acerca de un joven, un niño en este caso, que se llamaba Samuel. Y dice: y Samuel no conocía aún al Señor, ni le había revelado aún, ni se le había revelado aún la palabra del Señor. Esto quiere decir de que a pesar de que este joven o este niño estaba en la casa de Dios y estaba sirviendo, no conocía al Señor. Podemos ver desde este punto donde la inmadurez nos puede ser también una de los estados en donde hay desconocimiento, donde no conocemos al Señor como tal. Entonces, por eso es importante la instrucción de los padres. ¿Por qué razón? Porque cuando va creciendo, si usted se recordará, el texto que le acabo de leer, en Proverbios 22:6, que dice que el niño cuando es pequeño es cuando debe ser instruido. Entonces llega un punto cuando ya es joven. Y cuando ya es joven ya no le dicen, yo por lo menos no lo encuentro en la Biblia, que el padre pueda enseñarle al joven, porque resulta que cuando ya es joven viene la palabra de Dios directamente a él y le dice: acuérdate en los días de tu juventud, acuérdate del Señor en los días de tu juventud. Ya el trato ya no es a través de papá y de mamá, sino que ya es un trato que viene de parte de Dios para con el joven. Entonces, quisiera darle el tiempo a mi hermano Carlos. No sé si tiene algún comentario al respecto. Amén. Con lo que decía hermano Jorge, fíjese la importancia de la instrucción
Si nosotros vemos en el primer libro de Crónicas 25, del 1 en adelante, ahí pues están todas las órdenes de músicos y cantores, es decir, cómo fueron distribuidos. Si lo traemos a nuestro tiempo, pues quienes iban a tocar el teclado, el bajo, la guitarra, la batería y todo instrumento. Pero hay una parte bien importante que usted logra ver ahí después de cada grupo que iban seleccionando. Todos dicen, y todos ministraban bajo la orden de, en unas versiones. En otras versiones dice, y todos ministraban bajo la guianza de. Entonces, significa que cada uno de ellos no hacían lo que querían, pues, sino que tenían una instrucción, por lo mismo que eran jóvenes. Entonces, ahí primero seleccionaban al padre de familia y luego todos los hijos de esa casa. Ya cuando estaba conformado el grupo, le decían, van a ministrar, van a tocar X instrumentos, los cantores, pero van a ministrar bajo la orden de, bajo la instrucción de. Por lo mismo que decía hermano Jorge, pues que cuando uno está en esa etapa de juventud, hay muchas cosas que uno cree que ya las sabe, pero en realidad tal vez las sabe mal. Entonces, si vemos en esos versos, todo al fin de cada grupo, dice bajo la orden de. Significa que tenían que tener una cobertura, para que esa cobertura los guiaba. ¿Y quién era esa cobertura en ese entonces? Era el padre de familia de cada grupo. Hay otro verso bien interesante que yo estuve viendo y está en Jeremías 31:13. Dice, las jóvenes danzarán de alegría, los hombres. Luego dice, jóvenes y viejos. Vean que ponen junto a un joven y a un viejo. Cuando acá se refiere a un viejo, está hablando de una persona madura, de una persona experta. Entonces, ¿por qué la Biblia siempre pone a un joven y a un viejo? En esta lectura, si ustedes pueden hacerlo en su casa, hay una parte donde dice que se sortearon los turnos, cómo iban a quedar. Y luego pusieron, dice en el verso 8, se sortearon entre ellos los turnos del servicio sin distinción entre mayores y menores, ni entre maestros y discípulos. Y luego ya dicen cómo iban a ir los turnos, pero la parte importante de eso es que todos tenían que tener una cobertura, todos tenían que ser guiados por alguien. Lo mismo allá en el verso que les leí de Jeremías, dice jóvenes y ancianos. ¿Por qué? Dice la Biblia que la gloria de los jóvenes es su fuerza y el de los ancianos su sabiduría. Entonces, el mucho ímpetu de un joven, yo puedo hacer tal cosa, lo puede llevar a descarriarse o hacer algo que no es agradable en el servicio delante del Señor, como músico, como cantor, como director. Entonces ese mucho ímpetu que tiene el joven, las fuerzas y todo, lo puede llevar a hacer algo que no le agrada al Señor. Entonces por eso es de que vemos acá, dice jóvenes y viejos. Luego vemos en Crónicas, dice todos bajo la orden de. ¿Por qué? Porque esa mucha fuerza, ese mucho ímpetu que tiene un joven, si hay una guianza, un anciano, una persona madura a la par de él, lo va a poder guiar para que sea agradable delante del Señor. Entonces, por eso es la importancia de que también nosotros, ¿verdad? Como jóvenes, yo soy casado, pero también soy joven, nos podamos dejar guiar por un anciano. Yo tengo acá un anciano y hace un par de días le comenté acerca de un coro y me dijo, mira esto y esto, porque también para eso sirve esto, pues esta enseñanza, para que nosotros podamos aprender y aplicarlo a nuestra vida. O sea, esto aplica a la vida de cada uno de ustedes que nos están viendo, pero también aplica a la vida de nosotros. Entonces, eso era lo que yo quería aportar con relación a esta parte, para que todos pues vayamos tomando una idea de lo que el Señor nos quiere trasladar esta tarde. Amén, gloria a Dios. También lo que decía el hermano Carlos en Proverbios 20:29 dice, la gloria de los jóvenes es su fuerza y la honra de los ancianos sus canas, dice en la versión PDT. Ahora, ¿por qué? Los jóvenes, como decía el hermano Carlos, tienen la fuerza, y la fuerza es igual a fortaleza, y la fortaleza es alabanza. Amén. Entonces, los jóvenes dice aquí que por su fuerza son admirados, dice, pero aquí dice al joven se le admira por su fuerza y al anciano por sus canas. Amén. Entonces, si los jóvenes tienen la fuerza, también tienen la fortaleza del Señor. Amén. Solamente.
Amén. Miren que qué interesante es al platicar de estos textos, porque si algo muy importante que podemos recalcar acá es de que en el verso 29 de Proverbios 20 habla acerca de una de un trabajo en conjunto. O sea, no es solo jóvenes, no solo son los ancianos, sino que es una fuerza que tiene que ir, que se complementa. Algo muy importante que hay que reconocer es de que nosotros, los seres humanos, cuando somos demasiado jóvenes, somos muy impetuosos, como decía nuestro hermano, pero ese ímpetu llega muchas veces a querernos o a motivarnos a hacer situaciones que incluso pongan en riesgo nuestra propia vida. Entonces, uno cuando es joven, cuando es inmaduro, es más impetuoso, y menos reflexivo. Eso es muy importante comprenderlo, porque conforme nosotros vamos creciendo, la parte de la reflexión, la parte de poder entender nuestras responsabilidades, la parte de tomar el lugar que nos corresponde, empieza a crecer dentro de nuestro corazón. Nuestra cobertura apostólica, apóstol Sergio Enríquez, desarrolló una serie de temas que hablaban acerca de la marca sobre la frente. Y una de las marcas que debemos de tener nosotros como cristianos es la Tau. Pero esa es la última letra del alefato hebreo, perdón. Pero para sellar con la Tau, primero nos tienen que poner la primera letra. Y la primera letra es Aleph. Cuando vemos en dónde es que se pone ese símbolo, dice, pues ya en la parte científica, que la frente es la parte del cerebro que tarda en crecer hasta de último. Y esa parte es la que desarrolla en nuestro ser la responsabilidad. Entonces, conforme vamos creciendo, dejamos de ser demasiado impetuosos y empezamos a ser más reflexivos. Ya empezamos a valorar lo que vamos a hacer, si va a ser dañino o no. Actualmente hay una moda muy, muy destructiva que es acerca de los famosos retos. Yo he visto infinidad de este tipo de retos a través de internet que muchos jóvenes se hacen y empiezan de una manera muy inocente, donde se retan, por ejemplo, a dejarse caer un balde con agua o hacer alguna otra situación en una tienda o algo por el estilo. Pero conforme va avanzando ese nivel de reto, incluso pueden llegar a exponer sus propias vidas. Con asombro vi un video en donde un grupo de jóvenes iban manejando bicicleta y se pasaban al carril contrario cuando venían los vehículos, porque era una forma, era un reto para ver quién lo podía hacer. El problema está de que cuando hacen eso están poniendo en riesgo total su propia vida, ¿verdad? Entonces es importantísimo el hecho de que el joven como tal debe de tener una cobertura, debe de aprender a estar sujeto. Pero algo muy importante que también hermana Lesbia estaba compartiendo era de que también la gloria, esa fuerza, también significa fortaleza. Y entonces es bueno que nosotros nos podamos centrar, por ejemplo, en el Salmo 8.2, cuando habla acerca de este punto muy importante. Dice: por boca de los infantes y de los niños de pecho has establecido tu fortaleza por causa de tus adversarios, para hacer cesar al enemigo y al vengativo. Pero cuando vemos nosotros en otra versión, creo que esta es la PDT, dice: a causa de tus adversarios has hecho que brote la alabanza de los labios de los chiquillos y de los niños de pecho, para silenciar al enemigo y al rebelde. Yo puedo ver aquí en este texto algo muy importante, que la alabanza que brota desde cuando uno es niño viene a limitar la rebeldía en el corazón del ser. Entonces,
tenemos nosotros que comprender también de que cuando el Señor empieza a trabajar con nosotros cuando somos niños, yo sé que varios de los que me puedan estar escuchando, tal vez su niñez y parte de su juventud la vivieron alejados del Señor, pero llega un punto en donde en la juventud nosotros tenemos que tomar decisiones. Y me llama mucho la atención el Salmo 71:5, porque dice, porque tú eres mi esperanza, oh Señor Dios, tú eres mi confianza desde mi juventud. Vuelvo nuevamente, cuando es niño, el niño viene y está aprendiendo de los padres, pero llega al punto donde ya entra la etapa de la juventud, de la adolescencia y juventud, en donde empieza a tener independencia. Pero esa independencia de sus padres debe de ir de la mano también con una dependencia de parte de Dios. Tal vez la palabra correcta no sería independencia, sino que autonomía. En el caso de que necesitamos estar siempre cubiertos por una autoridad, pero ya empezamos a tomar decisiones propias. Y entonces viene el salmista y dice, tú eres mi confianza desde mi juventud, porque es ahora que somos jóvenes que nosotros podemos expresar totalmente nuestra confianza hacia el Señor y la podemos también llevar a la práctica. Pero el Salmo 71:6, el verso siguiente, es en donde está la conexión entre la juventud y la alabanza, porque dice, de ti he recibido apoyo desde mi nacimiento, tú eres el que me sacó del seno de mi madre, para ti es continuamente mi alabanza. Vean cómo este salmo, el salmista viene y toma la etapa de la juventud y la relaciona con la alabanza. ¿Por qué razón, hermanos? Porque la alabanza dentro de nuestra vida, hermanos, debe de ser constante. Y yo no sé, pero si ustedes, no sé si les ha pasado aquí a mis hermanos, pero de repente un día que no escuchemos música, a veces uno está como que de mal humor o algo por el estilo, pero cuando escucha música, algo sucede. Música que viene del Señor, ¿verdad? Entonces uno puede entrar a una atmósfera diferente. Ese es el poder de la música. No sé si tienen algo que comentar, hermanos. Sí, yo la otra vez estaba leyendo también sobre este tema de este texto que usted leía, decía, por boca de los infantes y de los niños de pecho has establecido tu fortaleza. Que nosotros cuando éramos, bueno, desde el cielo ya alabábamos. Entonces estaba leyendo la otra vez también que desde el vientre de los niños ya escuchan la música. Hicieron un experimento en que les ponía música a los niños desde el vientre y entonces ellos hacían gestos, se movían. También decía en ese experimento que los niños, los bebecitos adentro del vientre de su mamá, hacían la boquita como que vocalizaban. Entonces nosotros desde pequeños, desde el cielo, nosotros ya alabábamos. Entonces cuando venimos al mundo, pues esa es nuestra función, no podemos evitar, oímos eso sí, ¿verdad? Tener cuidado con los ritmos, porque no sé si usted se ha dado cuenta también que cuando de repente te está sonando un canto y rápido empieza a mover el pie, la mano, la cabeza. Y entonces desde el cielo nosotros ya alabábamos y venimos al mundo y ahí es donde dice que desde por la boca de los infantes. Entonces me acordé de lo que había leído y sí, nosotros desde el cielo ya alabábamos. Amén. Solo quería ahí aportar algo a esto. Decía y el otro texto que leyó el hermano relacionado a los niños, dice, instruye al niño en su camino para que cuando sea grande no se aparte de esa enseñanza que recibió, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros cuando se nos dice eso, pues hablamos de la Biblia, ¿verdad? Sí, hay que enseñarle la Biblia, los salmos, y amén, hay que enseñarle la Biblia, pero hoy lo estamos basando desde un punto de vista de la alabanza. La importancia y la bendición que tenemos nosotros de que tenemos hijos pequeños, de instruir a nuestros hijos en esa área, en el área de alabanza.
¿Por qué? Al menos a nosotros, a mí pues ya me cuesta un poquito porque estoy pensando en mi trabajo, estoy pensando en otras cosas. Por el contrario, los niños pues tienen toda su mente abierta y ellos son más receptibles a esa bendición. Entonces nosotros ahora que tenemos esa bendición de poder sembrar en una nueva generación de alabadores, una nueva generación de alabanza, podemos tomar esa palabra, instruir a nuestros niños en el camino del Señor primeramente, pero también en este camino, en el camino de la alabanza, para que cuando ellos crezcan, pues no se aparten del Señor, pero también no se aparten de esto importante que es la alabanza, que es una fuerza para la iglesia y también para nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros alabamos al Señor, pues el Señor derrama de su gozo, de su alegría para nuestra vida. Entonces es importante que nosotros, los padres, tenemos hijos pequeños, esa gran bendición de poder instruirlos también en el área de alabanza. Amén. Amén. Yo creo que el enfoque hacia los niños está excelente, pero también tenemos que considerar algo, de que hay niños cronológicos, o sea, hay niños que pues acaban de nacer o tienen 2, 3 años, pero y si hablamos de los niños espirituales, ¿va? O sea, ya son personas que tal vez ya tienen DPI, ya tienen más de 20, 30 años y están recién ingresando a la iglesia. Ellos, la palabra nos enseña que son recién convertidos y la Biblia los muestra también como niños, que son como niños recién nacidos que necesitan así como un niño literal pequeño necesita la leche materna, nosotros cuando venimos a Cristo necesitamos esa leche espiritual de la palabra que no debe de ser adulterada. Entonces, cuando alguien pues independientemente de la edad que pueda tener, si ya está grande, incluso ya pueda tener hasta hijos o nietos y recién está ingresando al camino del Señor, pues necesita ser instruido, necesita esa leche espiritual para poder crecer. También tenemos que entender que necesitamos la instrucción al respecto de la alabanza. Como decía nuestra hermana, de repente hay ritmos, ¿verdad? Y incluso lo que nos han enseñado acerca del contrafactum, que es el cambiarle de letra a una canción, por ejemplo, secular, y entonces ya le ponemos una letra que vaya acorde y que diga en alguna frase Jesús, entonces ya es cristiana, y hay que tener cuidado con eso. Entonces podemos ver que cuando nosotros nos enfocamos ya en los jóvenes, que tal vez algunos pues estuvieron tal vez alejados de Dios y regresaron o llegaron al Señor Jesucristo pasados ya algunos años de la juventud, pues estas personas, estos hermanos deben entrar en un proceso en donde puedan recibir la sana doctrina, la palabra que viene de parte del Señor, que les va a servir para poder guiar su propia vida en el trayecto, ¿verdad? Porque las personas que a pesar de que tienen esa doctrina y tienen esa palabra, pero que dan muestras todavía de ser inmaduros, pues hay un texto muy, muy contundente en Hebreos 5:12 en donde habla acerca de esto y dice: al cabo de tanto tiempo ustedes ya deberían ser maestros, en cambio necesitan que se les expliquen de nuevo las cosas más sencillas de la enseñanza de Dios. Dice, han vuelto a ser tan débiles que en vez de comida sólida tienen que tomar leche. Esto significa que cuando uno, como hijo de Dios, está creciendo, uno necesita de ese tipo de alimento. Por ejemplo, yo he visto noticias o campañas de la lactancia materna, en donde dice la lactancia materna, la leche materna es el mejor alimento. Pero es el mejor alimento cuando el niño es pequeño, ¿verdad? Pero ya cuando tenga 10 años, ¿será que es el mejor alimento para él? Ya tuvo que haber sido destetado, ya tuvo que haber entrado en otro ciclo de alimentación. Y cuando ya va creciendo más, de igual forma se van cambiando ese tipo de situaciones. Porque, por ejemplo, a un niño de 1 año o de meses no le podemos dar a comer, qué sé yo, por ejemplo, mariscos, le podemos hacer un daño irreparable, ¿verdad? Entonces, podemos ver que necesitamos avanzar
hacia la madurez. Este es el centro de este tema que estamos desarrollando en esta oportunidad, la madurez de los jóvenes y cómo eso nos va a ayudar a que nuestra alabanza pueda llegar delante del Señor de una mejor manera. Hermanos. Amén. Es importante lo que decía el hermano Jorge, porque pues en el servicio de la alabanza pues se dan muchas circunstancias, muchas situaciones, ¿verdad? Y es ahí donde se manifiesta pues lo que hemos avanzado en el Evangelio, nuestra madurez, cuando se dan este tipo de circunstancias, ¿verdad? A un niño, pues, o un niño en este caso espiritual, pues es muy sentido, se siente, ¿verdad? Una persona madura, pues lo dice, bueno, es para mi bien, debo mejorar, debo hacer esto, o ya no debo de hacer aquello. Entonces, en el servicio en sí es donde ya se manifiestan pues la madurez que tenemos o la inmadurez, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que nosotros a través de ello podamos hacer en nuestra vida, pues ver qué nos falta. Lo que yo les decía, por ejemplo, al principio de estar bajo la orden de. Entonces, si no nos gusta estar bajo la orden de, es porque no hemos madurado, ¿verdad? Y necesitamos ir creciendo para estar bajo la orden de. Entonces, cuando nos digan, vamos a hacer tal cosa, amén, eso vamos a hacer. ¿Por qué? Porque ya hemos ido alcanzando cierto grado de madurez. Amén. Sobre lo que decía el hermano Jorge de un pequeño espiritualmente, él daba el ejemplo de alguien pues que te acaba de venir, ¿verdad? Entonces, lo que él también decía, que solo han cambiado la letra de la música. Entonces, prácticamente cuando alguien es un niño espiritual, no va a sentir el paso, ¿verdad? Va a sentir que está en lo mismo, solo que llamándole cristiano. ¿Por qué? Porque no han cambiado la música, la alabanza. También dice aquí, entonces no, tampoco va a ser esto de donde dice en Hebreos 13:15. Por tanto, ofrezcamos frutos de labios que confiesen su nombre. A un maduro, pues ya sabe este texto, ¿verdad? Que hay que alabar, adorar. Entonces, cuando alguien es inmaduro o un niño espiritual, se tiene que meter a ese proceso, pues, de enseñanza, ¿verdad? Amén. Sí, miren qué importante es el poder reflexionar en estos textos, porque tampoco hay que considerar, ¿verdad? Y es por eso que nos enfocamos en el asunto de la inmadurez, porque tampoco se trata de decir, bueno, el estadio del ser humano cuando el niño es malo, porque ¿cuántos de nosotros no quisiéramos volver a ser niños o estar en la etapa de la juventud? Cuando despertamos a la realidad, ya tenemos varios años. Entonces, la situación acá es de poder entender que el estadio de la niñez, ya sea cronológica o espiritual, es es un proceso que Dios dejó y que nosotros tenemos que pasar por ahí. Pero hay que considerar algunos aspectos. Por ejemplo, la Biblia nos dice que los que no se hacen como niños no pueden entrar en el reino del Señor. Entonces ahí tendríamos que considerar cuáles son esas actitudes que Dios espera que nosotros nos volvamos como niños. Pero también hay otras actitudes que nosotros, que ya conocemos del Señor, no podemos caer en ese tipo de situaciones. Si me acompañan a 1 Corintios 13:11, dice el apóstol Pablo: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba, o sea, juzgaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. ¿Qué quiere decir acá? Que cuando uno tiene está en la etapa de niñez o en la etapa de inmadurez, esa es la relación que estamos realizando, uno habla como niño, piensa como niño y juzga como niño. Y es por eso de que nosotros tenemos que considerar que en nuestro proceso nosotros tenemos que pedirle al Señor, así como el apóstol Pablo nos dice en este texto: cuando llegué a ser hombre, entonces dejé las cosas de niño. Yo pues considero que muchos jóvenes
actualmente pues tienen otro tipo de entretenimiento, pero yo me recuerdo haber visto hace unos días a un niño de, qué sé yo, unos 8 años. Iba caminando por una de las calles de acá de San Lucas y llevaba unos carritos y se detuvo y empezó a jugarlos, de 8 años. Y yo digo, pues excelente, ¿verdad? Esa es la edad en la que los niños pues están con ese tipo de juguetes. Pero yo me pongo a pensar que si un joven ya de unos 25 años, no creo que se encierre en su cuarto a jugar de carritos, ¿verdad? Porque ya es otro nivel al que debe de estar, ¿verdad? Aunque sabemos que siempre hay excepciones, ¿verdad? Entonces, a toda regla siempre hay una o dos excepciones por ahí. Entonces, es importante que cuando vemos acá, cuando dice hablaba como niño, ese hablar en su raíz griega quiere decir anunciar, dar a conocer, contar, expresar, hablar. Entonces, una señal visible de que una persona ha crecido en Dios es su manera de hablar. Si nosotros como hijos de Dios realmente hemos ido evolucionando en nuestra forma de conocer al Señor, nuestra forma de hablar va a ser como que la carta de presentación para decir, esta persona es cristiana. Porque si se recuerdan del apóstol Pedro, cuando estaba en la situación esta donde negó al Señor, y la gente vino y le señaló, pero tú eres uno de ellos. Y le dice, pero no, yo no soy uno de ellos. Y hablas como ellos, le dice. Entonces, cuando él reacciona y que sí le dieron, sí cayó en evidencia de que sí estaba hablando como su maestro, como nuestro Señor Jesucristo, entonces él viene y la Biblia nos muestra que empezó a maldecir. O sea, cambió su forma de hablar para que, como decimos en el buen chapín, para que no le dieran color, ¿verdad? De que realmente era un discípulo del Señor. Pero entonces, una señal visible, si usted, hermano amado, quiere ver si usted realmente ha crecido en el Señor, evalúe su forma de expresarse. Y ahí usted sabrá si realmente ha crecido. Si su fe es una fe realmente fundamentada en la palabra del Señor, o de repente con todo lo que está sucediendo entra el miedo, el temor, el desaliento, y a pesar de que creemos, somos como aquellas personas o como aquel personaje, ¿verdad? Que le dijo al Señor, ayúdame en mi incredulidad, porque sí creo, pero también soy incrédulo, ¿verdad? ¿Cómo es eso que se va dando? Entonces, no sé si los hermanos quieren comentar algo de... Amén. Aquí en 1 de Samuel 16:18 dice, entonces uno de ellos dijo, yo he visto que uno de los hijos de Jesé, el de Belén, sabe tocar muy bien, además es un guerrero valiente y habla con sensatez, lo que decía el hermano Jorge, ¿verdad? Jóvenes que están en la iglesia pues no deberían imitar a los del mundo, ¿verdad? Porque aquí decían que este joven era un guerrero, valiente y hablaba con sensatez. Bueno, aquí también dice que era bien parecido y cuenta con la ayuda del Señor. Lo que decía el hermano Jorge, ¿verdad? Si cómo es tu forma de hablar, así te van a conocer allá afuera en el mundo. Entonces, si un joven cristiano va a hablar como los del mundo, no tendría sentido, pues, porque él no debería imitar las cosas de Egipto. Amén. Amén. Dice la Biblia en 1 Corintios 15:33, dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, cuando nosotros hablamos, pues la gente nos conoce y entonces dice, no erréis, pero ¿por qué vienen las malas conversaciones? Me impacta porque en otras versiones dice las malas compañías. Entonces, mucho va a depender también nuestras compañías, con qué gente nos relacionamos, con quiénes platicamos, nuestro día a día, porque realmente cuando alguna persona se relaciona mucho con otra persona o con un grupo de personas, va a haber un dicho de ese grupo que lo va a atraer y lo va a hacer parte de su vida. Por ejemplo, en el caso de nosotros, ya saben, cuando pasa algo, decimos está cardíaco.
ya nos dieron color que somos de Benecer, ¿verdad? Pero hay algunas palabras que tal vez no son malas palabras, son malas expresiones, que nosotros pues ya no debemos de manejarlas, pues ya no debemos decirlas, pero en 1 Corintios dice que no erremos porque esas malas conversaciones van a corromper nuestra vida. Van a decir, no hombre, pero si él es cristiano. Entonces, lo que decía hermano Jorge, en nuestra forma de hablar. Entonces, nuestras compañías van a influir bastante en nuestra forma de hablar y lo que nosotros podamos transmitir, ¿verdad?, a través de esa conversación. Amén. Me llama la atención el texto que la hermana está compartiendo en 1 Samuel 16-18, porque aquí hay características muy, muy importantes que tendríamos que analizar, ¿verdad? Pero ya por cuestiones de tiempo vamos a ir sintetizando el tema. Pero me llama la atención porque acá hay características que deberíamos nosotros de aplicarlas como hijos de Dios, como servidores de la alabanza, como parte de la iglesia de Cristo. Y dice acá que estaban buscando a alguien con habilidad, porque lo que pide el rey Saúl fue a alguien. Si leemos el verso 16, dice: ordene ahora a nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen un hombre que sepa tocar el arpa. Ese era la primer condicional. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios esté sobre ti, él tocará el arpa con su mano y te pondrás bien. O sea, el requisito era que supiera tocar, que pudiera ejecutar el instrumento. Pero entonces viene Saúl y dice en el verso 17, dijo a sus siervos: buscadme ahora un hombre que toque bien y traédmelo. Nuevamente se hace ver que lo que estaban buscando era que tocara bien. Y aquí es uno de los conflictos, uno de los errores que se pueden dar en el caso de un joven cristiano que está en un grupo, en un ministerio de alabanza, y puede ser que lo que pueda desarrollar en su corazón sea ese amor por ejecutar el instrumento. Pero aquí podemos ver esas características y las quiero mencionar. Dice en el verso 18: y respondió uno de los mancebos y dijo: he aquí, he visto, ahí viene la primera característica, un hijo de Isaí. O sea, era alguien que tenía papá. Como decía nuestro hermano Carlos, es alguien que está bajo una cobertura, y no cualquier cobertura, porque ahí dice el de Belén. Cuando se refiere a el de Belén, Belén hemos nosotros visto que su raíz hebrea es la casa del pan. Eso significa Belén. Entonces es un hijo de un siervo de Dios que tiene pan, o sea, que tiene palabra de Dios. Y entonces viene la característica que estaban buscando, que sabe tocar, sabe ejecutar el instrumento, el teclado, la guitarra o cualquier otro instrumento. Pero no se queda ahí, porque después dice: es poderoso y valiente. Y podríamos decir qué calidad, ¿verdad? Ahí con esos requisitos ya estamos bien. Pero no se queda ahí, porque después dice: es un hombre de guerra, prudente en su hablar. Vuelve nuevamente el asunto de cómo podemos nosotros expresarnos. Hombre bien parecido. Y el sello de las características acá es que el Señor está con él. Hermano amado, que dijeran eso de nosotros: yo conozco a fulano, hijo de alguna persona conocida en el pueblo, en la ciudad, y yo conozco a él. Imagínese, hermano amado, que se refirieran así de usted: yo conozco, es un hijo de Isaí, el de Belén, que sabe tocar, es poderoso y valiente, un hombre de guerra, prudente en su hablar, hombre bien parecido, y el Señor está con él. Qué belleza de currículum, de hoja de vida, de que de esa manera, ¿verdad? Lo podían reconocer en cualquier espacio, ¿verdad? Entonces, algo muy importante que quisiera que también viéramos es de que en segundo libro de Reyes hay algo muy, muy importante, el capítulo 5, que hablan de Naamán. Naamán
era un capitán, si leemos el 5:1, capitán del ejército de Aram. Yo quisiera que me acompañara también a ver estas características. Dice, capitán del ejército del rey de Aram, era una de las primeras características. Era un gran hombre delante de su señor, segunda característica, y tenido en alta estima. Vean que no era cualquier cosa, porque por medio de él el Señor había dado victoria a Aram. También el hombre era un guerrero valiente. Y entonces viene Aqueo, un guerrero valiente, pero leproso. ¿Eso qué significa? Si comparamos a Naamán y al rey David, que en ese momento no era rey, podemos ver que hay como que una hoja de vida que los identifica, características muy puntuales. Pero podemos ver a la luz de estos textos, hermanos amados, de que hay una gran diferencia entre aquel que le sirve a Dios y aquel que no está llevando una vida de santidad. Porque aquí a él, miren que la misma Biblia está escrito ahí, ¿verdad? Le dan flores, digamos, le echan flores, porque dicen que era un hombre tenido en alta estima, era un capitán, era un guerrero valiente, pero leproso. Hermano amado, tú que perteneces a un grupo de alabanza de alguna iglesia o de nuestra iglesia, hermano, tú puedes ser que seas un hombre valiente, que seas guerrero, que seas experto en ejecutar el instrumento que Dios te permitió hacerlo. Puede ser que seas muy bien parecido, pero yo le pido a Dios que dentro de esas características no cierre esas características como cierra Naamán, pero leproso. ¿Por qué razón? Porque nosotros como hijos de Dios tendríamos que tener ese sello de parte del Señor, porque si vemos en el caso de David, dice, y el Señor está con él. O sea, hay una diferencia entre el joven que le sirve a Dios y busca esa madurez, porque Dios está con él. Y está el otro tipo de joven que, a pesar de que sabe hacer bien las cosas, está llevando una vida desordenada. Entonces, esa vida desordenada se cataloga como lepra, y la lepra en la Biblia es figura del pecado. Entonces, yo sí quisiera hacer énfasis en esto para que pudiéramos cada uno de nosotros revisar nuestro campamento y pedirle al Señor que nos ayude a que, si vamos a estar en el ministerio de la alabanza, podamos pedirle al Señor que nos guarde, que podamos conocerle a Él y que podamos entender. Posiblemente muchos estén sirviendo a la manera de Samuel, ya están en el templo, ya tienen efod, ya tienen las vestiduras sacerdotales, pero no conocen la voz de Dios. Y es por eso que tenemos que prestarle atención a esta palabra. Hermanos, no sé si tienen alguna... Amén. En primera de Timoteo 4:12 dice, no permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza, dice. Entonces yo creo que no solo también los jóvenes deben decir, bueno, yo soy de la alabanza de Benecer, ¿verdad? Solo en palabras, sino con nuestras actitudes. Entonces ya aquí dice, no solo en palabras, dice también con nuestra conducta, podría ser nuestro testimonio, ¿verdad? Que aquí seamos cristianos también allá afuera, no solo en palabras y decir, bueno, soy cristiano y ahí, ¿verdad? Y allá afuera somos otra persona, no, que nuestra fe y nuestra conducta aquí adentro también sea la misma allá afuera. Amén. Amén. Fíjese que estaba viendo el texto que leyó la hermana y el que leyó el hermano Jorge. En la versión contemporánea dice, uno de sus escribientes le dijo, yo conozco a uno de los hijos de Yesé, el de Belén, toca muy bien el arpa. Y esa parte me gustó porque dice, es un joven valiente. Entonces, ¿por qué es un joven valiente? Porque en Timoteo dice, ninguno tenga en poco tu juventud, o sea, que no lo menosprecien. Ahora imagínense la escena cuando le dijeron a David,
mira, necesitamos que vayas a tocar. ¿En dónde? En la casa del rey. Si él se hubiera sentido menospreciado en ese momento, no hubiera ido. Pero él no tenía menosprecio. Eso es con relación a esto. Ahora, lo que decía hermano Jorge cuando se hizo la comparación con Amán. Muchas veces en el caso de nosotros, pues nuestra vida como parte de un área de alabanza, pues debe ser de alabanza siempre. Pero si nosotros vemos allá en el libro de Josué 7, vamos a encontrar toda la historia de Acán. Pero en el capítulo 19, en el verso 19 dice: entonces Josué le dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Dios de Israel y dale alabanza, declárame lo que has hecho. Entonces, ¿cómo se manifiesta muchas veces? No es acusación, sino que cómo se manifiesta muchas veces esa lepra en nuestra vida. El que no podemos alabar, el que no podemos adorar. Acá en la iglesia, o bueno, ahora no nos podemos reunir, ¿verdad? Pero cuando nos reuníamos anteriormente, no sin el afán de acusar a nadie, pues porque no es esa la intención de esta tarde, sino que es poder examinarnos a nosotros mismos. Pero si yo viendo este verso decía, y entonces le dijo: mira, alaba, adora al Señor, y no pudo, dale alabanza, y no pudo darle alabanza. Entonces, ¿por qué? Porque había esa partecita. Es buen músico, te sabe todas las escalas habidas y por haber, sostenidos, bemoles, aumentados, disminuidos y todo lo que usted quiera, pero no hay alabanza, pero no hay adoración. ¿Por qué? Porque hay algo que está escondido en el alma. Entonces, ¿cómo se va y en dónde y cómo se va a evidenciar esa lepra? Cuando es un tiempo de alabanza, es un tiempo de adoración y no fluye la alabanza y la adoración. En el caso de nosotros, los que estamos acá sentados hoy, pues no cuando estemos ministrando acá arriba, porque aquí arriba es fácil hacerlo, aunque no tanto. Más es cuando nos toca estar abajo recibiendo. Ahí es donde se evidencia entonces esta parte que Josué le dijo a Acán: alaba al Señor, dale alabanza. Y no pudo. ¿Por qué? Porque había algo escondido en el corazón. Entonces, tampoco es aparentar, pues, para que miren que yo no tengo nada escondido en mi corazón, alabo y adoro. No, porque eso no lo va a recibir el Señor, sino tiene que ser algo que nazca de nuestro corazón, pero sin tener nada escondido allá. Amén. Amén. Bueno, ha sido un gusto el poder compartir aquí con mis hermanos, hermana Lesbia, hermano Carlos, este tiempo de reflexión de la palabra al respecto de la juventud y esta bendición tan hermosa, el ministerio eterno de la alabanza. Quisiéramos ir concluyendo este programa. Si me pueden acompañar a Salmos 22:22, habla acerca de algo que nosotros debemos de practicar. Ahora no podemos reunirnos, pero en nuestra casa podríamos hacerlo. Dice: proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Podríamos nosotros, a través de los salmos, a través de la búsqueda del Señor, poder levantar un altar de adoración en nuestra casa. Yo le animo, hermano amado, usted que tal vez ha estado tal vez afligido, ha llegado la situación del temor a su corazón por lo que está sucediendo o por las noticias que constantemente, en lugar de ser noticias buenas, vienen a ser una más grave que la otra. Yo le quiero, a través de esta palabra, darle una buena noticia, y es que el Señor está velando por su pueblo. Él ha prometido que Él nos va a proteger. Dice la palabra: cuando pases por las aguas y si por el fuego. O sea, nos dice que Él nos va a guardar, hermano. Y si tenemos que pasar por la situación que se está dando, pues Él también nos va a guardar. Reciba de parte de Iglesia Cristo de Benecer una palabra de bendición para usted, para su familia, esperando en Dios que allá en casa usted pueda poner en práctica la palabra que nosotros, pues los miembros de la iglesia hemos recibido por años, ¿verdad? Acá en la iglesia. Bendecimos su vida y vamos a hacer una oración para finalizar este programa, y esperamos que haya sido de bendición.
Padre que estás en el cielo y en todo lugar donde se invoca tu nombre, como está escrito, Señor, hoy te damos gracias por habernos permitido el llevar este programa a los hogares de nuestros amigos, hermanos, que han abierto, Señor, la intimidad de su casa al poder recibir esta palabra, esta enseñanza. Te pedimos, Señor, que en medio de lo que hayamos dicho, tu Espíritu Santo tome las palabras necesarias, Señor, y las clave en los corazones, y que la reflexión que viene de parte de tu Espíritu Santo se haya dado, Señor, en aquellos hermanos y hermanas, aquellos amigos, aquellas personas que se han alejado. Y te pedimos, Señor, que a través de esta palabra ellos se puedan acercar una vez más. Por favor, Señor, te pedimos que tengas misericordia de cada una de las casas, Padre de la gloria, donde se levanta, Señor, tu nombre en alabanza y en adoración. Gracias te damos, Dios amado. Bendecimos la vida de nuestras coberturas que nos permiten el poder desarrollar esta actividad. Bendecimos al apóstol Rubén Pérez, a nuestra pastora, hermana Eneldina. Y gracias te damos, Señor, porque tú has sido bueno para con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Que Dios les bendiga.